que ja passa el quart d'hora de rigor. Bé, com ja sabeu, avui tenim aquí la presentació d'aquest llibre, La revolución traicionada, la verdadera història de Balius i los amigos de Durruti, la nova versió ampliada, perquè de fet, bueno, el Miquel ja va publicar el llibre fa 23 anys. 23 anys després, no sé si és l'obra, ja això ja és l'obra convertinal sobre Balius. La Bíblia. Ja queda per trobar. Però bueno, clar, quan es va publicar l'altre vam fer la presentació, no aquí a l'Anònims, perquè l'Anònims no estava ni obert. Però jo me'n recordo molt del procés d'elaboració, perquè me'n recordo quan ens trobàvem allà a Barcelona, a Lloguincosta, en el Salva, i estava en tot el procés aquest de fer el llibre. I bueno, ja fa un temps ens va comentar també que estava fent aquesta ampliació, 600 i pico pàgines, que no he llegit, aquest sí que me'l vaig llegir, aquest no he tingut temps perquè em va arribar ahir, però el llegirem. I bueno, el van convidar a fer la presentació, molts de vosaltres ja l'heu vist moltes vegades, igual que el Luis Blanco, que també és un company que també ha vingut moltes vegades a participar en debats. De fet, heu estat junts bastantes vegades aquí, possiblement debatint algunes coses que seran el mateix que podem debatre avui, segurament. Incluso, no aquí en Granollers, sino en Poblenou, la presentación de la primera edición. Hostia, sí, yo también estaba. Que estaba Belpaz, que estaba... sí, ¿Te acuerdas? Aquella presentación con 8 o 10 personas. Edo criticando el libro. Que fue un poquito complicada la presentación. Sí, pues, más de la mitad están en contra. Ya Bueno, después al final igual no, igual había... Oh, sí que estaba, sí. Edo se rasgó las vestiduras, se fue todo... hizo un numerito y tal. Fue una batalla campal. Bueno, yo me recuerdo que estaba... Me vaig anar a saludar y el Patrick le iba a decir, bueno, Edo, que vamos a comenzar. Y él iba a decir, no, pero yo mejor que no esté en la mesa, porque ya sabes mi opinión. Bueno, el caso es que estuvo en la mesa y... Bueno, bastant entretingut, no? És un llibre que va fotre bastant. En aquella època n'hi havia molts carcamals de la idea, d'aquells defensors, de patriotes d'organització, i catxa que no es podia dir mai res que pogués fer-li joc als populistes, jo què sé, qualsevol cosa. De fet, avui, clar, la xerrada aquesta, quan van començar a parlar-ne una mica en els dos, en el Miquel i en el Luis Blanco, vam parlar de fer una xerrada sobre los amigos de Durruti i la fracció bolxevique leninista, que era un tema que, de fet, algunes vegades hem parlat, no? Maig del 37. Però després, quan vam veure la publicació del llibre, una mica vam dir, fem una presentació del llibre, una mica el tema està present en el llibre, però bueno, una mica ho hem fet així. Jo ja no m'enrotllo més i li passo la paraula, no sé com ho fareu, com heu decidit fer-ho. Començo jo? Sí. Bueno. Vinga, de juego. No, la xerrada és important perquè els amics de Durruti i la fracció bolxevic-leninista van coincidir, no? Partien de llocs molt diferents, però van tenir la mateixa posició en aquest tema, en el tema del maig del 37. I posteriorment, quan Balius va publicar els seus manifestos en la premsa de fora, més o menys després els articles de Muniz que eren pràcticament els mateixos, o sigui que va haver una certa comunicació i amistat entre Balius i Muniz durant bastant temps. Bé, jo el llibre aquest, bueno, més bé aquest, quan el vaig... Jo estava a l'exili i no sabia qui era en Balius, la veritat. Però un tio que havia col·laborat amb Carles Semprún, escrivint el llibre Revolució i Contrarevolució en Catalunya, pues, mira que hi ha un tio, els amics de Durruti i tal. I jo estava en l'exili en París, vaig anar a les Robinyols, que és la seu de la CNT, la més ortodoxa, i Balius escrivia en el combat sindicalista, i tenia contacte amb ell estava en un sanatori al sud de França. Jo em va passar l'adreça i vaig començar a
tenir una conversa per carta, clar, no amb ell. Bé, en tornar aquí a Barcelona, vaig tornar a València, quan vaig venir a Barcelona, tot això, aquí està tot en efervescència, el franquisme s'havia acabat d'esfonsar, i aleshores el que es tractava era d'apanyar un postfranquisme amb l'oposició, que és el que hi ha ara, més o menys, el deia aquell postfranquisme, doncs el règim actual és el legítim hereu. Jo pensava, en aquell moment jo havia seguit les lluites obreres que hi havia hagut, que es basaven molt en les assemblees, en la formació de comitès, en la formació de piquets, en la formació fins i tot de consells obrers. Hi havia bastant d'això. Hi havia un moviment obrer molt espontani, molt assembleari, molt radical, tenint en compte que hi havia vagues que els piquets de defensa, perquè eren atacats per feixistes i tot això, falangistes, anaven a escopetes. En Roca, per exemple, poso un exemple. Roca de Gavà, ja és del 78, aquesta vaga. Bé, n'havíem fet una abans. Bé, tot això jo pensava que el moviment obrer no tenia encara coneixement del seu passat. El passat, si aquest moviment derivava cap a passava de la defensiva, que fins i tot, fins aleshores estava, i passava a una ofensiva sèria, hauria conèixer la seva història per saber no sols com se les gastava el proletariat en els anys 30 i en els anys 20, sinó la manera d'actuar davant d'un moviment revolucionari. Claro, tenien que conèixer què havia passat, per què s'havia perdut la guerra. I clar, en aquest moment jo ja coneixia bé, una mica bé, allò que eren els amics de Durruti. I vaig tractar de fer alguna cosa al respecte. No vaig poder perquè em faltaven molts coneixements, molts elements, molts documents, sobretot, i perquè en Balaguer estava paralític i no podia escriure apenes, i jo no podia traslladar-me aquí al sud de França i estar 2 mesos allà. Total que ho vaig deixar caure i me'n vaig venir cap aquí. I aquí altres temes subversius em van tirar, em van agafar. Però a més se'm va quedar la història perquè era molt necessari aquesta revisió del passat llibertari del proletariat, perquè el que estava fent, sobretot degut a les manigàncies dels sindicats que acabaven de ser legalitzats precisament per suprimir tot el que era assembleari, tot el que era de democràcia directa i tot això, estava ja cuinant-se l'Estatut de Treballadors, estava tot això que prohibia pràcticament les assemblees, o les regulava de tal manera que les feia improbables. Els delegats nombrats directament, això s'acabava. I de cara a aquest lloc, molta gent pensava que apuntar-se a la CNT era un pas endavant. Apuntar-se a la CNT era apuntar-se a una organització ja mig morta, molt dividida, molt enfrontada per personalismes en la gent que quedava, incapaç de fer un balanç sobre tota la seva tasca. I aquí hi havia elements que venien del falangisme, que venien de la dreta, que venien del FRAP, que venien del trotskisme, que es va fer un guirigall de CNT, universitaris, tot això. I el gran error era, caure en el sentimentalisme aquest de les sigles, i mitificar un passat, que bonic era tot, les milícies, que van ser dissoltes per la mateixa CNT, els comitès de defensa, igualment, els consells municipals també, els primers, els espontanis. I aleshores mitificar tot aquest passat no servia per res. Servia això, és a dir, a l'exili li servia, perquè l'exili era incapaç de tragar-se
tot el mal sabor, tot el dolor que li ocasionava, totes les pèrdues, totes les renúncies, la derrota mateixa, i una manera de treure's de sobre la derrota era pujar-la a l'altar, que és el que es feia a l'exèrcit. Clar, aquí tocaves el dit a la llaga, aquells que van protestar eren quatre gats, era un trotskista, era un no sé què, era un antic marxista, sobretot això de marxista era fonamental per desacreditar qualsevol en aquest ambient. I bé, això és el que va passar. Clar, quan vaig poder jo encarar-me en la Revolució Espanyola, on van estar els errors estratègics, diguem, dir-ho d'una manera amb documentació, perquè jo cada frase que la dic està documentada, és dir, em baso en una frase documentada, en una decisió. Jo ja podia haver anat 50 vegades jo què sé, a tots els arxius haguts i per haver. A Amsterdam bastant, a Salamanca bastant, i a altres llocs. Aquí, a Barcelona, això. Tenia també molta cosa. Total, que jo, quan ja podia fer les coses, o quan vaig començar a fer les coses, bé, i a mostrar la verdadera trajectòria de la CNT, la gran traïció que va ser als seus principis. I fins a aquest punt va ser una traïció, va ser una deriva no volguda. Bé, jo sostinc que va ser sobretot una traïció, quan tens la revolució al davant i en lloc de fer-la tires cap enrere, segurament hi havia arguments importants a favor d'aquest retrocés, però els anarquistes sempre s'han caracteritzat per fer molt poc cas d'aquestes coses. En aquell moment es van tornar molt conservadors. Clar, parlar d'això emprenyava moltíssima gent, d'estos que feien religió de la CNT. Algun dia ja no ho fa, ja la CNT d'entrada, la gent que s'afilia ni siquiera sap la història de la CNT, ni li importa. No està a l'horno para bollos, que diuen. Bé, el que passava és que en el final del segle XX, el segle passat, el proletariat ja no era el mateix. El proletariat aquest que pensàvem en els anys 70 que podia, si no fer la revolució, provocar canvis radicals, és a dir, acabar en el franquisme, no permetre que el franquisme es diluís en un règim aparentment més obert, que és el que va passar. L'aparell del franquisme, la policia, els cures, els jutges, tot va passar al nou règim, els polítics. És a dir, que de franquisme en queda encara. Les lleis mateix. Fer la llei de vagues és una llei basada en el franquisme, no és una llei corregida d'una llei franquista, no és una llei democràtica. No ha existit mai una llei de vaga feta per el règim actual. Bé, no vol dir que el règim actual sigui exactament franquista, però bueno, el proletariat ja no era el proletariat radical de les assemblees. Hi era un proletariat passiu, hi era un proletariat que es preocupava per conservar el lloc de treball perquè estava començant la reconversió, la reestructuració industrial, els canvis ja prou radicals en el desenvolupament dels sectors financers, tecnològics un poc, però sobretot el sector terciari, és a dir, el sector no productiu, era més nombrós en assalariats que el sector productiu, el sector de les fàbriques, que era exactament el contrari que passava en els anys 70. Doncs aquesta liquidació de les fàbriques, del proletariat productiu, va fer, per un altre cas, l'abundància de funcionaris, imagineu-se tots els llocs que va obrir l'administració cap a la política, és a dir, l'administració municipal, l'administració regional, autonòmica, és a dir, la Diputació, que era una institució franquista. Tot això, els consells directius de les caixes d'estalvis, tot això va donar lloc a una gran quantitat de funcionaris i empleats que són els que expliquen en gran part l'abundància molt gran del sector assalariat i productiu
que jo ja no diria proletari, perquè de mentalitat almenys no la tenia. Sí que n'hi havia gent en l'ensenyament, gent en... jo potser la banca un poc, que tenia encara, que conservava la mentalitat aquesta. Jo me'n recordo que en l'ensenyament on jo assistia a les assemblees, a vegades com a delegat, a vegades no, la majoria de vegades no, però hi havia gent que defensava contractes laborals en lloc de renunciar al paper de funcionari, és dir, al paper de tenir feina per tota la vida i simplement signar un contracte laboral. Això es defensava en els anys 70. Evidentment, en els anys 80 no. En els anys 80 el proletariat s'havia tirat cap enrere, havia acceptat la presència de sindicats sobretot oficials. La gent que va intentar des de les assemblees fabricar nous sindicats, CNT, va acabar hostiant-se entre ells, dividint-se per 50 coses diferents, van aparèixer 2, 3 CNTs, no sé quantes n'hi haurà ara. Han estat sempre així, des que es van fundar, van estar així. Va ser un gran error, això. Encara que, jo què sé, n'hi ha autèntics anarquistes dins dels CNTs actuals i que, bueno, donat el que hi ha en el panorama laboral, pues, el menys dolent és això. Però, bueno, no és suficient, estem lluny. El proletariat ja no té, diguem, aquesta cohesió de classe que va tenir en els anys 70. En els anys 80 ja la va perdre. I la va perdre per raons objectives. Subjectives perquè no va fer cap canvi radical important. I per tant no va, diguem, consolidar les institucions de democràcia directa. I segon, simplement perquè objectivament l'economia va anar per un altre lloc. El capitalisme en seguida se n'aprofita de la situació i canvia totes les coses cap al seu favor. Evidentment, en els anys 90 tot això va anar molt més enllà. Ja s'havia consolidat dins dels assalariats sectors que es podien dir més de classe mitja, més pròximes a unes classes mitjanes que a un proletariat. Ja es podia dir que el sector més important del món assalariat era més bé tipus classe mitjana. I aquesta classe mitjana no era de tot menys revolucionària, menys libertària des del peu. Era molt consumidora i ja està, s'apanyava en allò que n'hi havia, en els bons moments, diguem, de l'economia europea. Ten en compte que Espanya s'obre ja al capital exterior i aquí comencen a anar les coses molt bé, el turisme es desenvolupa moltíssim, les seves residències, tot això. Bé, surt amb un llibre, escabeja tothom. Escabregen els bordiguistes perquè tenien una visió així avantguardista dels amics de Durruti i tal. Jo era més bé reivindicar la categoria llibertària, dic, bueno, no sols ells, amics de Durruti, va haver molta gent, bastant gent, en un moment majoritàriament, sobretot després del 37, que no estaven gens d'acord en els seus dirigents, va haver un autèntic divorç. I aquest divorç va durar bastant, i es pot seguir perquè van publicar molts pamfletos clandestins, es deien clandestins a l'època, moltes revistes, 7 o 8 revistes clandestines, no sols l'Amigo del Pueblo, que eren els amics de Durruti, que editaven 5 o 6.000 exemplars. N'hi havia gent també organitzada, però no tant en València, sobretot arran de la dissolució i la militarització de la Columna de Ferro. Hi havia a Andalusia també, allò era més reino de taifes i cada lloc tenia les seves coses. La SER també estava molt dividida allí. Total, que tenim el tema aquest, el llibre aquest, ocasionalment va funcionar, el va llegir molta gent, s'hi van ficar molts en ell. Clar, un llibre que és escandalós es ven el doble o el triple que uno que no ho és. Hi ha gent que el llegia i em dia, jo cada vegada que veia una frase de García Oliver, jo triava les bones frases de García Oliver o de Frigons i deia, que fills de puta, tot el rato. I bueno, és que aquests, Santillán, tots aquests,
tenien que justificar la posició en la que estaven i aquesta posició no podien, en un moment extrem, tenien que treure's la careta i explicar-se perfectament el que pensaven i el que volien i cap a on volien anar. Bueno, així és el que es va passar. Els amics de l'últim van durar fins a que van poder, quan ja la batalla de Teruel, la batalla de Terol, que es perd, i ja es trenca en dos parts la situació, pues es va acabar el tema. La gent es va dedicar més bé a treure gent de la presó, tenint en compte que en la presó hi havia més de 5.000, estic dient, per octubre del 37 hi havia més de 5.000 presos llibertaris. Però els llibertaris ho tenies clar si eres de l'oposició o si ho pillaven en paperets repartint-ne. Però ho tenies clar també si eres estranger. La majoria d'estrangers havien vingut aquí a combatre i no tenien els papers massa clars, o si els tenien és igual, es detenien. Els serveis secrets tipus SIM, tipus de DIDE, ja s'havien desenvolupat a partir d'agost i aquests anaven per lo que anaven, buscant els dissidents. Molts dissidents estrangers. I clar, arran d'això es va començar a conèixer, aquí ningú sabia qui eren els amics d'Urdes. Els amics d'Urdes surten en tota la premsa llibertària d'oposició, crítica, en França, en Itàlia, en Argentina, en Anglaterra. I gent que sempre ha estat considerat com a molt important dintre de l'anarquisme, com el Roca, com Emma Goldman, doncs no eren tan sants. I això s'apoyava la burocratització de la CNT fins al final. Bé, jo no diré res, però en fi, més enllà d'això, dic que en certa forma hi ha gent que no la va apoyar, hi ha gent que va avisar, hi ha posicions intermèdies. Berneri, per exemple, una posició crítica, però no tan radical. A Berneri el van matar. Segons diuen que el van matar els comunistes, jo crec que no, el van matar els serveis secrets. Berneri estava en llocs de tràfic d'armes i havien robat armes a l'estat espanyol oficial per passar-les a les milícies de la CNT. Jo crec que el van matar per això. N'hi ha un informe que diu això en l'Institut d'Amsterdam, que es diu Assunto Belver. Ve una carta de Berneri dient que hi ha gent que em vol matar. Està en els arxius, o sigui que és... Convenia més dir que eren els comunistes, es van alegrar, claro, però convenia més dir que eren els comunistes. No, eren l'enemic de la revolució i per tant calia, era quasi més lògic que fossin ells que d'altres. Però bueno, si els comunistes van fer alguns crims, bastants, aquest no, penso jo que no va ser cosa d'ells. Bé, ja tenim ara mateix, que s'ha esgotat, la gent s'ha carrejat, ja no queda gent que es carreja massa, i he tingut l'ocasió de publicar-lo una altra vegada. Este llibre el vaig escriure fa 2 anys, el que passa és que volien esperar al 90 aniversari. I bueno, vam esperar, sempre que esperes trobes documents, i dic, encara he trobat un altre manifest. I bueno, bé. Jo he mirat sobretot, és interessant ara la veritat és que la distància que hi ha entre els anys 30 i ara, és una distància de vora 100 anys, és molt gran. No es pot fer una revolució com aleshores. Aleshores està tot clar. Nosaltres fem l'autogestió de tot el que hi ha i ja està. Però avui en dia n'hi hauria que desmuntar tot l'aparell productiu. Avui en dia que tot està automatitzat, que hi ha quantitat de treballs brossa, treballs de merda, com diria Graia, tot això. Hi hauria que canviar tot. Hi hauria que desmuntar les ciutats, les grans urbs, no es poden dir ciutats, els amuntonaments de cases d'aquest, hi hauria que revitalitzar el camp, que unificar una cosa amb l'altra. Hi hauria que fer tantes coses que un programa llibertari no es podia conformar. Eren uns sindicats que defenen les qüestions laborals, encara que no està mal que hi hagi. Però això ja no té un pes
tan decisiu com ho va tenir en els anys 30. Té un pes, quasi diria jo, més pes secundari. Bé, aquí em veig, he pogut refer la història d'en Balius quan era nacionalista, perquè és un cas raro d'en Balius, perquè és un fill de burgesos i molt nacionalista, catòlic, que es troba en Macià i li encanta. I encara es troba en un altre, més radical que Macià, en Cardona, i es fa insurreccionar. És un nacionalista partidari d'una guerra civil com la que va haver a Irlanda, un poc la via irlandesa. No? I ell passa d'ahir, se'n va a França, vol fer un atemptat, no arriba, l'impliquen en atemptats aquí i tal. I bueno, tota aquesta història la prehistòria del Balius anarquista l'ha estudiada en 2 capítols extensos, perquè gràcies a això que n'hi ha en l'arxiu aquest de Sant Cugat, n'hi ha tota la correspondència de Macià, ja n'hi ha bastant cartes i bastant al·lusió en Balius. Després hem anat seguint tot el seu procés, les seues... D'aquí se'n va anar a França el va ajudar qui va poder, bastants trotskistes n'hi ha i tot. No pas mones o no sol, sobretot uns americans que es diuen la Lliga Obrera Socialista o així. Tal, Negrete, no sé coses. Editaven una revista que es deia Claritat Proletària. Ells van publicar una demanda de diners dels amics de Durruti, o sigui que vol dir que en l'any 39 en l'exili encara n'hi havia amics de Durruti en França bastant actius. Això en Anglaterra també es van ajudar, els anarquistes de Glasgow, i ells se'n van anar des de Bordeus, van embarcar a la República Dominicana, i arribar allà amb calor que l'hòstia, allí sense faena, sense diners, estava impedit, només podia escriure i que anava a escriure allà, si allò era una dictadura pitjor que la de Franco, estava el dictador Trujillo i tot això. Quan va poder, va sortir, va tirar mà. Ell s'ha passat la vida demanant diners a tothom, buscant ajudes. L'han ajudat molt antics militants catalans, el CIA, la Solidaritat Internacional Antifeixista de la CET i d'altres grups anarquistes. I va passar a Cuba, el mateix problema a Cuba, encara que en Cuba el van agafar metges, de Cuba van anar a Mèxic, en Mèxic va estar la tira de temps, allí en un sanatori abandonat, allí en companyia d'altres anarquistes, mirant com es morien tots els antics companys i col·legues, i va tornar aquí, encara va tindre força en França d'intentar altra volta muntar el lío dels amics de Durruti, fins que va morir, ja està. Tot això ho conté amb molt més detalls perquè ja he trobat més correspondència que ha pogut salvar-se d'algun company i va escriure moltes cartes. I no sé, és un personatge bo, prou diferent a lo que podem esperar d'un anarquista actual. Molt radical, també, no sols per això, perquè havia sigut ja un nacionalista d'aquest trabucaire, sinó sobretot radical teòricament, perquè ell coneixia perfectament el Maurien, el Nin, els antics anarquistes que es van passar al marxisme i van fundar després el POUM. De fet, el POUM, la gran majoria de personatges importants del POUM eren antics membres d'Estat català. És un partit més catalanista que altra cosa, que marxista. Salvant algunes diferències, no pas tots eren de catalans, però els que eren catalans i venien del Vox, sobretot, eren pràcticament tots, o quasi de tots, el Jordi Arquer, el Rovira, el Llauneta, tots aquests, Domingo, eren catalanistes, molt catalanistes a més a més. De fet, encara emprenyaven ja en l'exili a última hora a Balius perquè escrigués alguna cosa sobre els pobles de la Federació dels Pobles d'Espanya, que de fet ho va fer en les pàgines del combat sindicalista. I aquí tinc un poc la síntesi del que podria ser aquest llibre. Ja ho dic, és un llibre atípic, el personatge, el llibre igual no, però el personatge és un personatge atípic. El personatge és un revolucionari, evidentment,
Era bona persona, tot això, encara que diuen que tots els coixos tenen mala llet. Tenia prou, no? Però els amigos eren molt... Però personalment jo el vaig tratar, i d'altres que el van tratar també, que vaig arribar a conèixer-los. Bé, que era un tio molt assequible, no era un tio que el posava entre l'espada a la paret, era qüestions teòriques i tal, era molt flexible i no era en absolut uno de la fai d'aquests a mort, no? Escoltava, totes les posicions. Bé, i passo, diguem, la xerrada, ja m'he allargat, a Luis, que podrà aclarar bé aquesta connexió, aquesta química que va haver en un moment donat entre el Muniz i el Pau. Molt bé. Sí, antes os comentaba que en la primera presentación del libro también estuve en la mesa, esperemos que hoy sea más tranquilo la presentación. Y claro, tiene mucho sentido que una persona como yo, que proviene de una organización como Fomento Obrero Revolucionario, que es la organización que construyeron Muniz, Benjamín Peret, Jaime Fernández, etcétera, pueda estar en un diálogo, en una discusión, ¿no? Con alguien que ha estudiado y naturalmente valora la posición de los amigos de Durruti. Es evidente que el punto de ligazón, ahora os comentaré 4 pinceladas de dónde vienen los bolcheviques leninistas que son y también un poco hacia dónde fueron, que para mí es lo más importante, porque a final de cuentas yo no soy historiador, soy un modestísimo militante comunista, si me permitís la expresión, y el motor de mis intereses son siempre reventar, el convencimiento de que esto se debe reventar, me refiero al capitalismo, y además el convencimiento de que podemos hacerlo, ¿no? No es fácil, pero sí el convencimiento de que podemos hacerlo. Los amigos de Durruti y la fracción bolchevique-leninista encajan en un momento histórico, obviamente es la Revolución Española, es un momento muy determinado, con posiciones que obviamente no son las mismas en el sentido de que vienen de tradiciones diferentes y tienen conceptualmente orientaciones diferentes, pero hay un elemento que es clave, que es fundamental, y que en los procesos revolucionarios podríamos decir que es lo determinante. Porque al final de cuentas un revolucionario, una organización revolucionaria, no es otra cosa que esa organización que en el momento de la revolución toma partido por la revolución y no por otra cosa. Y los amigos de Durruti y la fracción bolchevique-leninista en ese intervalo de periodo tomaron partido por la revolución, por profundizar la revolución que se estaba produciendo, y analizaron, no de forma similar, no igual, pero de un modo bastante parecido, cómo iba desarrollándose todo el proceso a partir del 19 de julio. La fracción bolchevique-leninista es una pequeñísima fracción que viene del trotskismo. Como sabéis, Trotsky es expulsado de Rusia a partir del 27, el Partido Comunista, de la Internacional, etcétera, y establece una organización de carácter internacional que es la oposición, la oposición de izquierdas, ¿no? La oposición comunista de izquierdas a nivel internacional. Aquí en España hay un pequeño grupo, hay un pequeño núcleo, con algunos de los miembros que habían fundado el Partido Comunista de España, como por ejemplo Juan Andrade, un Partido Comunista de España que, si en general los partidos comunistas son bastante escuálidos en ese periodo, el de España lo es todavía más. Es un partido que sale directamente del Partido Socialista, que también hay que decir que el Partido Socialista Español, dentro de lo que es el mosaico de partidos socialistas, es de lo peor que uno puede encontrar, profundamente burgués, profundamente
limitado desde el punto de vista de las propuestas teóricas, etcétera, etcétera. Bueno, pues de esa matriz tan pobre surge un partido comunista extremadamente pobre y a partir de todos los procesos en Rusia hay una situación de ruptura. También en España salen una parte de militantes que van a constituirse como oposición de izquierdas. Juan Andrade, Esteban Bilbao, también es uno de los fundadores y una persona muy importante para los bolcheviques leninistas. Esteban Bilbao merecería también un libro, porque creo que es también un personaje muy especial, ¿no? Es un personaje que tiene una gran influencia política en el periodo. Quienes le conocieron decían que tenía una altura política superior a Andreu Nin, pero Esteban Bilbao tenía un defecto, y era que escribía muy poco, y eso para nuestra cultura es verdaderamente una losa muy grande, ¿no? Pero verdaderamente jugó un papel muy importante Esteban Bilbao. Todo este grupo que constituyen la oposición, que son expulsados del Partido Comunista, son quienes van a formar posteriormente, en el año 36-37, los bolcheviques leninistas. Muy rápidamente, sabéis que la oposición comunista, especialmente la facción de Nin, de Juan Andrade también, deciden hacer un acercamiento a las posiciones del BOC con Joaquín Maurín. Tanto Trotsky como el Secretariado Internacional, como muchos trotskistas importantes españoles, consideran que eso es una posición profundamente derechista. Como decía Miquel antes, muchos de ellos son básicamente nacionalistas antes que comunistas. De hecho, os cuento una anécdota que me contaba Muniz, que Esteban Bilbao, obviamente esta es cultura oral, no puedo atestiguar ningún documento, pero Muniz me decía, y la verdad es que nunca encontré a Muniz cometiendo mentiras. La verdad es que para mí lo que decía Muniz era seguro, cierto. Me contaba que Esteban Bilbao decía de Andreu Nin, porque le proponían ir a Madrid, al Secretariado Internacional, pero al Secretariado Nacional, pero él estaba en Barcelona. Y lo que decía Esteban Bilbao de Nin era que era tan nacionalista que en realidad era imposible que saliera de Cataluña. Bueno, al margen del trazo grueso, que obviamente puede ser simplemente una caracterización hecha de modo bastante grueso, seguramente, pues como se dice de las bromas, ¿no? Cuando se dice, bueno, las bromas, toda broma siempre lleva algo de mentira. Pues seguramente era así, ¿no? Es decir, el componente nacionalista en el bloc era indudable, y en algunos militantes también que provenían como por ejemplo Arenillas, que venía de el vasco, claro. Entonces, ahí había también un cierto elemento, ¿no? Quienes no están de acuerdo en esa posición de ir a acercarse al BOC y constituir posteriormente el POU, quedan fuera, toman una decisión que a mí me parece muy equivocada, pero esto es también una opinión personal, y es una decisión que impulsa Esteban Bilbao, que hacen el análisis de que hay efectivamente una izquierda socialista muy radicalizada en los años 30, que hay unas bases socialistas que tienen capacidad de virar hacia posiciones revolucionarias, y entonces Esteban Bilbao, antes que Trotsky, propone hacer entrismo en el Partido Socialista. Y efectivamente, una parte de los miembros de la izquierda comunista deciden salir de izquierda comunista y entrar, disociarse del proceso de fundación del POU y entrar en el Partido Socialista, en la izquierda del Partido Socialista. Gente como Quesada, gente como Muniz, gente como Esteban Bilbao, etc.
A partir de ese momento se constituye el POUM, una parte queda sin estructura organizativa en el Partido Socialista y está ya el 19 de julio. El 19 de julio coge a los bolcheviques leninistas sin ningún tipo de organización. Son muy pocos, la inmensa mayoría son extranjeros, gente de mucho valor. Pues estamos hablando de gente como, obviamente, como Benjamín Pérez, gente como Pavel Tebelman y su compañera Elsna, gente como tanto Hipólito como Mica Echeverri, es decir, estamos hablando de gente de primerísimo orden, pero son extranjeros, muchos de ellos no hablan castellano. De hecho, una parte de lo que se llamaba Grupo Bolchevique Leninista editaba su prensa en francés, que era el Soviet, que era una organización separada de los bolcheviques leninistas munistas, por decirlo de algún modo. Es decir, estamos hablando de una situación, un grupo muy pequeño, un grupo que ha tenido procesos de discusiones muy profundas, un grupo que ha hecho entrismo en el Partido Socialista, pero que eso no ha dado resultado tampoco, y un grupo que no tiene prácticamente ninguna incidencia en el proletariado ni en el campesinado español. Es decir, es un grupo básicamente de propaganda y un grupo de confrontación política, pero no es un grupo que tenga capacidad de establecer una relación directa con el proletariado, ni industrial ni campesino. Eso hace que casi toda la acción de los bolcheviques leninistas en España esté muy vinculada a influir tanto al ala izquierda del POUM, que hay un ala izquierda, que sería la célula 72, con Josep Rebull, una parte de gente que venía de la izquierda comunista y que efectivamente se encontraban en el POUM muy encorsetados porque veían que era una organización cada vez más escorada hacia la derecha, y posteriormente, una vez que efectivamente en Múnich en noviembre del 36, principios del 37, crean la sección bolchevique-leninista española, muy orientado hacia los sectores radicales del anarquismo, especialmente los amigos de Durruti, porque obviamente hay dos factores que confluyen. El primero y fundamental, y yo creo que es la clave de todo, es que las dos organizaciones, al margen de su implantación, de su diferencia numérica, los amigos de Durruti emiten 5.000 carnets, pero su zona amplia es muchísimo mayor. Es decir, estamos hablando de una organización muy pequeña, pero bueno, ya no son los 20 militantes de la sección bolchevique-leninista, ¿no? Entonces, por una parte, los bolcheviques leninistas y los amigos de Durruti confluyen fundamentalmente en considerar que el 19 de julio es una gran revolución, un proceso revolucionario en el que ha hecho que el aparato del Estado capitalista trastabille, que se han creado y que son formas de poder comités a lo largo y ancho de la totalidad de la estructura social, tanto a nivel local, a nivel de industrias, a nivel del campo, etcétera, etcétera, y que de todos modos, de una forma muy temprana, comienza muy rápidamente todo el proceso de derechización y de destrucción del proceso revolucionario. Y que también para los dos, obviamente viéndolo desde perspectivas diferentes, unos son marxistas, los otros son anarquistas, porque hay que decir que los amigos de Durruti nunca fueron marxistas, fueron anarquistas siempre.
Es absurdo pensar que incluso los bolcheviques leninistas los influyeron. Hay un bolchevique leninista que tenía relación con Carreño, que era Moulin, Hans Freud, que era otro extranjero, pero juega un papel muy importante y es uno de los militantes de mayor peso en la sección bolchevique leninista. Ellos hablaban y se veían, pero claro, se hablan y se ven porque los dos están viendo cuál es el proceso degenerativo de la revolución, y eso es muy temprano. Cuando leáis el libro veréis cómo Balius empieza a escribir muy temprano y señalando a los comités confederales como elementos fundamentales de la degeneración, porque al final de cuentas, tanto para los amigos de Durruti tienen fijado fundamentalmente su visión sobre la confederación, que es absolutamente mayoritaria en la totalidad del movimiento obrero. Y los socialistas, los bolcheviques leninistas exactamente igual. Toda su labor consiste de una forma mucho más centralizada, y que ese elemento que hace verdaderamente que el Estado tenga posibilidades de actuar, es decir, las Fuerzas Armadas como clave del ordenamiento social, ellos van viendo claramente que cada vez los comités de control, etcétera, van siendo eliminados, y que tanto la Guardia Civil, los guardias de asalto, el propio ejército van cada vez más adquiriendo elementos y preponderancia en la situación. Ese es el entorno en que ellos confluyen, y confluyen de una forma muy especial en las jornadas de mayo, que las jornadas de mayo, tanto para los munistas, por decirlo de algún modo, no existen munistas, es una forma de utilizar las palabras para entendernos de forma rápida. El grupo de Muniz, tanto como los amigos de Durruti, consideran que es un momento clave, que es un momento en el que la revolución se está jugando todo, y que por eso también las consignas que unos y otros lanzan son muy parecidas, más o menos, insisto, teniendo en cuenta que vienen de concepciones diferentes. Pero en el fondo lo que ellos están planteando es que las barricadas no se tienen que, en el mayo del 37, no tienen que deshacerse como pide García Oliver y la Confederación, y secunda el POUM, que todo lo contrario, que tiene que haber una junta revolucionaria, que tiene que haber un frente revolucionario, que van a decir la sección bolchevique leninista, y que lo que hay que hacer es verdaderamente tomar el poder, aplicar duramente hubiera pequeños encuentros, pero no hubo verdaderamente un trabajo orgánico, seguramente porque no había para ello, entre otras cosas porque yo creo que a final de cuentas los amigos de Durruti seguían, y de hecho Balius nunca dejó la CNT, hasta donde jamás. Es decir, para una persona que piensa verdaderamente el aparato de destrucción de la revolución está también implicado la Confederación, lo normal es que hubiera roto, ¿no?, en algún momento. Balius no rompió, es también un síntoma. Pero es cierto que después de la revolución, tanto Muniz como Jaime Fernández, Balius vivió con Muniz en México. Sí, unos meses. Sí, unos meses. Y con Jaime Fernández, que era otro compañero de los bolcheviques leninistas, en París también. Que además era la hostia porque vivía Jaime Fernández, Jaime recibió en su casa a Balius, pero ellos vivían en la calle Uset, si no me falla la memoria. Es una calle que está
muy cerquita de Notre Dame, es allí la zona vieja, y una escalera típicamente de una casa del siglo XVII, estrechísima, pero Baliu llevaba una silla de ruedas, o sea, era una cosa... Y había que subir 4 o 5 pisos, pero que eran como, en fin, un horror. A lo que me refiero es que, obviamente, ese reconocimiento como revolucionarios perduró en el tiempo, aun cuando no hubiera acuerdos políticos, ¿no? Pero ese reconocimiento sí que perduró. Y yo lo voy a dejar aquí, pero tampoco me quiero extender mucho. Para mí, insistir. Yo pienso que este libro tiene mucha importancia, porque la memoria genera lucha, y yo creo en la lucha todavía. Yo espero que sí, que el proletariado, que para mí no es una clase sociológica, aunque obviamente no se puede olvidar ese elemento, sino que es una clase política, se logrará recomponer. Y en ese sentido, la memoria y este tipo de memoria son muy importantes, a pesar de que los momentos históricos no tengan nada que ver. Pero el libro es un libro muy hermoso, me sabe mal decirlo delante de él, porque en las presentaciones de este libro tiene que acabar, pero a ver, tiene que acabar todo así sillatazo, si no la cosa no parece que funciona. Es un libro muy hermoso y transmite, y para mí es lo fundamental, esa memoria de revolución, esa memoria de lucha, y esa memoria de que los revolucionarios, incluso en extremas condiciones de represión, en extremas condiciones de minoría, son capaces de decir lo que hay que hacer y sobre todo hacerlo. Y eso es todo. Disfrutaréis con el libro. Bueno, ara és el moment, si voleu preguntes, comentaris, portar la contrària també, si voleu. Una pregunta. ¿Baliu se apoyó alguna vez, es que lo hablaba antes con un compañero, apoyó alguna vez algún tipo de guerrilla? O por ejemplo, ¿qué posición podría haber tenido, por ejemplo, con Cuba? Cuba no creo, pero sí que apoyó a ETA, por ejemplo. A ETA la apoyó, ¿verdad? La apoyó. Sí. Él apoyaba sobre todo a las acciones que hacían las juventudes libertarias, poniendo petardos aquí en los años 60. De los pocos, de hecho, defendió a Evo cuando cayó a la cárcel. Y Alicia Moore y algunos otros que cayeron en eso. Yo cito una carta a las juventudes libertarias hablando del tema. Y después él, ETA era porque ETA respondía con las armas, le volvió, digamos, la vena irlandesa de juventud, y cuando vio que todo el protagonismo que adquirió en el final del franquismo ETA, pues lo veía muy bien. Sí, de hecho compara al Eustaquio este de ETA del 73 con Durruti. Es un escrito que hace. Un poco, no va diciendo que es lo mismo, pero diciendo al espíritu revolucionario. Se dejaba llevar por el entusiasmo, ¿no? Por estas cosas, y si lo hubiesen hecho a la lista, pues todavía más. Sí. De hecho, un poco la crítica del nacionalismo, que la tuvo de una manera muy radical, al mismo tiempo mantuvo la reivindicación de las luchas un poco de liberación nacional. Era un poco complejo en esto, ¿no? Sí, él no quería ser anticatalán. De hecho, no hablaba castellano casi. Pero, no sé, él escribió cuando se separó. Él lo que le decepcionó sobre todo es el giro este del Estat català hacia la burguesía, sobre todo hacia Companys y todos estos que no eran independientes, ni Companys ni Tarradellas, estos eran autonomistas, no eran independientes. Y entonces ese acercamiento casi, no solo a él, mucho lo vio como una traición. Y coincidió, él cuando vino aquí, porque él estaba metido en
en un antiguo ejército catalán y todo esto, y no podía venir. Estaba juzgado y condenado por deserción, por no sé cuántas cosas, cuestión por un tribunal militar además. Y vino a última hora cuando se proclamó la República y enseguida fue ahí a ponerse al servicio de Macià si hacían falta armas y tal. O sea, fue directamente así. Y claro, ahí Macià no estaba por las armas, ni estaba siquiera por proclamar la República. De hecho, proclamó la República Catalana y se desdijo inmediatamente, y eso fue mortal. Ahí se metió, ahí es cuando él estaba en el Ateneo enciclopédico, y se metió, en el Ateneo enciclopédico eran todos los del BOC, y entonces se metió en el BOC, claro, que por eso era un bastión del BOC, allí se fundó el BOC. En principio era una coalición electoral, no un partido. Y en el BOC se dio cuenta de que sí, el proletariado está bien, pero en realidad era lo mismo, era el nacionalismo, era la pequeña burguesía, allí no habían trabajadores, y claro, él luego pues empieza a escribir en la Solidaridad Obrera, empieza a escribir sobre el nacionalismo, criticando el nacionalismo pequeño burgués, dice, es la hora del proletariado, el pequeño burgués nacionalista no hará nunca nada. Y entonces abandona todo eso, e incluso escribe un folleto que se llama Nacionalismo y el proletariado, que es clavado a los libros que escribía Maurín, y hay que decirlo, pero una visión anarquista, desde luego, un toque anarquista, pero recuerda mucho el análisis típico de Joaquín Maurín, en un libro que publicó en el año 30. Y bueno, es verdad que bueno, Maurín hablaba castellano, de hecho sentaba mal eso en el BOC. Pero sí que es verdad que era Andreu Nin era muy catalanista. Más que catalanista, enamorado de la literatura catalana y de todo lo catalán. Era más eso, era más de traducir un texto Gorky al catalán y cosas de esas. El manifiesto comunista, traducirlo al catalán. De hecho, lo tradujo Daniel Barrera al final, que era un compañero de conspiración de Elohim. ¿Tradujo a la biografía de Bakunin? ¿Quién? Lo que acabas de decir. Andreu Nin. Andreu Nin, no. ¿No? Pero tradujo a Tolstoy, ¿no? Tradujo un texto, sí que tradujo un texto de un ruso sobre Bakunin, ahora que lo dices. Sí, está publicado. Sí, ahora que lo dices. Bueno, el más catalanista, aquello muy evidente era Jordi Arquer. Jordi Arquer, que acabó militando en el independentismo. Rovira. Rovira. Rovira hizo una institució en el POM, el Partit Socialista dels Catalans, o Moviments Socialistes Catalans, y era de eso, era Cataluña bien, fuera de Cataluña nada. Era un poco, partió en dos el POM en el exilio por los años 50. Els anys 50 és que els catalans funcionaven a part, estava el nucli anarquista tenia els seus rotllos, els comunistes per supost, i socialistes quasi res, però els catalans tenien organitzacions per tot arreu. Evidentment molt en Argentina, en l'Uruguai, en Mèxic, moltíssim, en la República Dominicana, van ser els últims que se'n van anar d'allí, a França, i allí es trobava balius en els del POM, els del POM no tenien lloc i anaven a reunir-se als casals catalans. O sigui que... Sí, bueno, felicidades lo primero por la charla, ha sido muy divulgativa, sobre todo para los ignorantes como yo, que no conocemos el tema a fondo, lo habéis explicado muy bien. A mí hay una cosa que me gustaría someter a vuestra opinión experta, porque es como una intuición que no tiene tampoco mucha base, pero que hace mucho tiempo ya que lleva rondándome. Aprovechando el título del libro de Miquel y parafraseándolo, digamos que a mí me parece que la traición, o sea, la revolución era la crónica de una traición anunciada. ¿Por qué digo esto? Porque
a mí me parece que la división en el anarquismo entre anarcosindicalismo y anarcocomunismo lleva a estrategias y a concepciones incluso del mundo diferentes, ¿no? Hay una cita de Malatesta que es bastante famosa de un congreso en Ámsterdam, me parece, en 1907, en un debate con un tal Monate, si no recuerdo mal, en el que dice más o menos: yo antes quería que el anarquismo, los anarquistas se integraran en el movimiento obrero, y ahora pienso más bien lo contrario, es decir, que el movimiento obrero, el sindicalismo, las luchas desde dentro de la fábrica, vamos a decir, desde el punto de vista del trabajo, la huelga general como estrategia, digamos, máxima, de alguna manera están encerrando al anarquismo y lo están limitando en todas sus expresiones o manifestaciones. Entonces, no sé, a mí me da la impresión de que el anarcosindicalismo, que era, creo que hegemónico en España, por supuesto en la CNT, pues en el momento de la revolución ya de alguna manera estaba preparado para la traición. Es decir, la concepción era posibilista, era de tratar de adecuarse un poco a la situación y no de la transformación radical, digamos, desde la base. Entonces, yo quiero plantearos esta cuestión, someterla a vuestro juicio, por si os parece una tontería o realmente creéis que puede tener algo de base. Bueno, no creo que tenga base, pero... Bueno, ahora te diré por qué. Aquí el anarcosindicalismo, bueno, primero, el sindicalismo, la entrada de los anarquistas en el sindicato fue un logro histórico. El anarquismo estaba muriéndose de asco, porque precisamente la derrota de la Comuna y la disolución de la Asociación Internacional, pues quedaban las federaciones obreras bastante sueltas, muy languideciendo un poco por todas partes. En Italia, por ejemplo, y en España también. Y ya tardó más en España en languidecer, pero lo hacía. Entre otras cosas porque el esquema de Asociación Internacional ya había fallado. Entonces fue la época en que apareció el individualismo. De hecho, el anarquismo era la etiqueta que se lanzaba contra los antiautoritarios. O sea, la gente de Bakunin y compañía se llamaban socialistas antiautoritarios, no se llamaban anarquistas. Al final reivindicaron el insulto que les enviaban el otro bando. No necesariamente marxistas, eran el otro bando, habían banquistas, habían proudhonianos, habían de todo. Y Bakunin lo utiliza de cuando en cuando en ese sentido sobre todo. Pero Bakunin se llama demócrata socialista, por ejemplo, utiliza mucho esa etiqueta. Es cuando, bastante después, cuando aparece, digamos, el anarquismo como movimiento propagandista. Digamos que las grandes asociaciones de trabajadores se reducen a grupos de propaganda. Es ese momento cuando aparece Kropotkin, aparece en Suiza y bueno, sale de la cárcel, se escapa de la cárcel en Rusia, se aparece todo esto. Entonces Kropotkin quiere dar una base científica al anarquismo, igual que Marx. Es una base que se inspira sobre todo en el materialismo del siglo XVII, en esto de David Hume y todo eso, en la filosofía materialista inglesa, él muy siguiendo esto, y elabora la teoría del comunismo. Es decir, no a cada uno, la fórmula es a cada uno con lo que trabaja, no, a cada uno con lo que necesita. O sí, es un poco la fórmula de ese comunismo. Bien, el que pasa es que del grupo anarquista, digamos, del grupo de propaganda anarquista a la asociación de trabajadores luchando por cosas concretas, hay una gran diferencia. En general caminan a la par,
De hecho, asociaciones de trabajadores cada vez hay menos y entonces cada vez los grupos anarquistas se aguantan como pueden. A finales del siglo hay sobre todo una tendencia ilegal de atracos y todo esto, porque duró bastante tiempo. Lo que se llamaba el ilegalismo, de atentados, atracos. Bueno, hubo la Banda Bono, no sé si sabéis. La Banda Bono es como una asociación como los gángsters de América, es como Dillinger. Si lees la historia de la Banda Bono, son los primeros que robaban coches para hacer atracos y los que utilizaban ametralladoras y todo esto, o sea, como los americanos. Bien, digamos que esas derivas ilegalistas, este propagandismo extremo, este individualismo, llevan al anarquismo a callejones sin salida, mezclado con el naturismo, con el pacifismo tolstoyano, todo esto. Y a alguien se le ocurre decir, bueno, los anarquistas lo que tienen que hacer es entrar en las asociaciones de trabajadores. Eso se le ocurre a un tal Pelloutier. Se le ocurre también a Émile Pouget, el que escribió el folleto del sabotaje, el famoso folleto 1000 veces editado. Entonces, cuando empieza, digamos, el movimiento sindicalista, en el Congreso de Ámsterdam se tropiezan los partidarios de un sindicalismo, digamos, que no necesita ideología, que es Pierre Morand, que es un dirigente de la CGT, y Malatesta, que dice que el sindicato es un medio, pero el comunismo es el fin, el comunismo libertario, claro. Eso es la verdadera posición de esto, de Malatesta. En España, los catalanes sobre todo, en el Congreso de Sants, es cuando dicen eso de que los sindicatos es el instrumento, el comunismo es la finalidad, es el anarcosindicalismo, tardará en llamarse así, hasta los años 30 no lo llaman así. El sindicalismo libertario es un sindicalismo de clase que piensa que, bueno, que el sindicato es el instrumento necesario para reconstruir la sociedad, para expropiar a los burgueses, expropiar los medios de producción y ponerlos en funcionamiento al servicio de la mayoría, es decir, de la clase obrera. El objetivo es la abolición del dinero, la abolición del comunismo en concreto. Bien, esa es un poco la solución. Históricamente el anarcosindicalismo es el gran logro, gracias a eso se salvaron los anarquistas, porque aquí ahí ya entro, ya conozco por familia. Yo soy familia lejana de Joaquín Juan Pastor, JJ Pastor, conocido por la revista Estudios, y bueno, sé un poco, por ese salió del código, hizo un poco que todos los anarquistas eran más intelectualizados, sabían leer y escribir, y normalmente los ponían, iban a por ellos, los ponían a dirigir sindicatos. Sindicatos se llamaban asociaciones de resistencia normalmente, y eran sindicatos, la asociación era fundamental, es otra cosa que no tienen los obreros de hoy en día. Antes la asociación o muerte, en la asociación lo tenías todo, la sociedad obrera lo tenías todo. Tenías a los tuyos, tenías ayudas, tenías de todo. Y ese sentido colectivo y tal lo crean los sindicatos. Las asociaciones primero, el siglo XIX se llaman sobre todo asociaciones mutualidades y todo esto, y luego ya se llaman sindicatos. Es una palabra francesa, sindicato. Se adopta, sobre todo es Ferrer, Francisco Ferrer, quien publica en 1900 un periódico que se llama La Huelga General, donde populariza mucho las estrategias sindicalistas, y gracias a eso el anarquismo ya no existiría, sería una reliquia del pasado. Y de hecho, lo que pasa es que, claro, el sindicato, mientras que la clase obrera era central dentro de la economía, es decir, cuando era, como decía, la clase productiva principal, pues sí, el sindicato tenía su razón de ser. Pero esa clase no existe ya. La tecnología es la fuerza productiva principal. Los obreros es fuerza de trabajo, de acompañamiento.
no tiene la capacidad de paralizar la producción como antes, ni siquiera no sabe qué hacer autogestionando todo eso, ni siquiera está al alcance de ello. Las fábricas hoy en día, las pocas que quedan, son casi todas automatizadas, y los pocos trabajadores que hay son técnicos muy especializados, con estudios, evidentemente. Es decir, que vaya, bueno, en Tarragona tienes fábricas, eso no hace. Tuve ocasión unos cuantos años de visitar la Bayer, porque un antiguo colega mío de universidad trabajaba allí y me lo enseñó. Y bueno, me sorprendió la automatización casi absoluta de todo. Y dije, bueno, aquí obreros, dice, hombre, los transportistas, o sea, obreros, dice, bueno, no, ya toda gente cortito. Es decir, bueno, eso no quiere decir, lo que ha dicho él es totalmente correcto, no es una clase sociológica. Proletario es aquel que no tiene ninguna capacidad de decidir cómo organizar su vida y que tiene que trabajar de cualquier manera para sobrevivir. Ese es un proletario. Que ese proletario sea capaz, lo somos todos casi, lo es casi toda la sociedad, que ese proletario sea capaz de constituirse en clase, ese es el problema fundamental de nuestro tiempo. Se fundará dentro de las fábricas, normalmente fuera, en las luchas por la vivienda, en las luchas por la igualdad de la mujer, en una cantidad de luchas que hay hoy en día, la lucha antinuclear, la lucha contra la guerra, o sea, hay muchas luchas que si fuesen capaces de confluir y de quitarse de encima a toda la política o a toda la gente políticamente equívoca, que hay muchísimos, que siempre están metidos por ahí, las luchas radicales, las luchas en defensa de la tierra, todo esto. Si de ahí saliera, vamos ahí, el anarquismo tendría algo que hacer, podría renacer, porque el anarquismo significa una verdad que es absoluta. Para hacer una revolución necesitas aislarte completamente de las instituciones y del Estado. Tienes que divorciarte al 100% de eso. Y a partir de ahí, actuar directamente, interactuar directamente con tus compañeros de clase. Eso es la gran aportación de la anarquía. Y nada más. Y eso sigue en efecto. Sí, eso sí. Me apetece aplaudirte. Sí. No sé si hay alguna intervención más o alguna pregunta. Bueno, a mí iba a No, pues entonces déjame, porque me gustaría decir una pequeñita cosa sobre esto, ¿no? Pero si hay más cosas, no, por no darle vueltas a esto. No, porque si te entiendo bien, Alfredo, claro, la palabra traición la podríamos llevar también al otro campo, no solo el anarquismo, sino también el marxismo, ¿no? Y también podríamos decir que una parte de la traición era una traición pues ya esperada. Es decir, que podemos encontrar mecanismos al margen de la ideología determinada que han hecho que organizaciones tan potentes, tan fuertes, tan vinculadas al movimiento obrero real, como la socialdemocracia alemana, hayan descarrilado totalmente. Y ahí tenemos también justamente una parte del análisis de por qué han descarrilado, es el tipo de mecanismos que han puesto en marcha fundamentalmente a través, primero obviamente de toda la concepción electoral como una parte fundamental de actuación política. En segundo lugar, el sindicato como el elemento central de construcción de la organización y las cooperativas. Esa idea que surge en la Segunda Internacional de que en realidad el socialismo no deja de ser una especie de ampliación de ese Estado dentro del Estado y que casi prácticamente, bueno, unos pensaban que habría que dar un empujón, pero otros que ni siquiera había que dar un empujón. Es decir,
a partir de la derrota de la Comuna de París, se abren perspectivas, entre otras cosas también porque la sociedad cambia completamente. Es decir, hay que tener en cuenta que es el gran empuje de la industrialización, no solo en Europa, sino también fuera de Europa. Estamos hablando, no es lo mismo hablar de 1854, la guerra de Crimea, que estar hablando de 1899, donde la potencia industrial de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón, que empieza ya a despuntar en la otra punta del globo. Estamos hablando de otro tipo de sociedad. No es lo mismo el Estado de inicios de los años 50 del siglo XIX que el Estado que aparece a finales de siglo. Entre otras cosas porque incluso hasta la propia burguesía, como hace la burguesía alemana, ese concepto de que tener claro que algo tienen que hacer desde el punto de vista de la cuestión social, porque si no la cuestión social estallará. Es decir, la posición de Bismarck. Es decir, nada socialismo, no vamos a reconocer al Partido Socialista, que son el demonio, pero desde el punto de vista de la cuestión social hay que hacer algo. Esa es una reflexión de la propia burguesía. A partir de la derrota de la Comuna de París, empieza a haber toda una serie de cambios también en el movimiento obrero que hace que puedan ir surgiendo y propiciarse organizaciones que tienen muchísimo más en cuenta seguir permaneciendo tal cual son, que verdaderamente jugarla, que era por ejemplo la concepción, yo por centrarme en los marxistas, la concepción de la socialdemocracia alemana. No vamos a poner en peligro el aparato del partido por hacer una huelga, ¿no? Lo importante es el partido. Bueno, pues todo ese mecanismo se da exactamente igual, yo pienso, por mecanismos más profundos, tanto por parte del marxismo como del anarquismo. Y en los dos sitios aparecen lo que no puede dejar de aparecer, porque efectivamente la lucha de clases no se paró, porque aparecieran corrientes conservadoras en el anarquismo o corrientes totalmente que eran disolventes en el anarquismo, como eran todas esas posiciones de insurreccionalismos, del anarquismo individualista, que a final de cuentas parecían más burgueses del siglo XVIII que otro tipo de concepciones. Pero a pesar de todo eso, ¿qué es lo que ocurre? La lucha de clases es que no se para, y por consiguiente empiezan a surgir, si me permitís, a las izquierdas en los dos sitios, y que en algún momento van a confluir en parte. Estamos hablando de los bolcheviques leninistas, de los amigos de Durruti, pero si vemos por ejemplo el marxismo que surge con el KPD, por ejemplo, y otro tipo, los holandeses, otro tipo de experiencias, es evidente que hay una situación a partir de la reflexión de la lucha de clases, que el marxismo obviamente viene claramente con Rosa Luxemburgo. Es decir, la huelga de masas es un elemento fundamental. Ahí hay un análisis para romper con la Segunda Internacional, aunque ella no rompa, pero son elementos claves. O por ejemplo la concepción de Pannekow a partir del año 1910-1912, que hace un claro análisis. El capitalismo, en la fase del imperialismo son guerras y revoluciones. Ya no hay posibilidad ni de independencia nacional, hay que hacer una reflexión sobre los sindicatos, que parecía que estaba el tío hablando en Marte, aunque luego todo eso va a verse expresado, ¿no? Y ya acabo por no extenderme, pero pienso que es importante, es decir, tenemos desde el punto de vista material, real, concreto, la lucha de clases, que por una parte crea condiciones también conservadoras, al margen de las ideologías, pero que también introduce elementos de ruptura que vamos a verlos en los últimos 50-60 años en ese ámbito, hasta España.
Yo creo de todas maneras que hay un tema, y no sé si tendría discutirlo ahora, no, igual tendríamos que quedar otro día y hablar. No, por favor, de él, ¿no? las sillas tienen Pero que ahora volar. que es el 90 aniversario, como decía Miquel, también de la Revolución del 36, yo creo que otro día vale la pena hablar, que es el tema del poder. Tanto desde las experiencias anarquistas o marxistas, creo que es evidente que hay un tema en el siglo XX que no se ha solucionado, En los libros que se es el habla, tema del poder. En el libro se habla. Que es el fracaso del socialismo, el tema del poder, ¿no? Un poco. Ese es- Otras cosas, ¿no? Pero el tema del poder está clarísimo. En la página 33 aquí estaba mirando porque hay, por eso, hablando de todo esto, y de los anarquistas y los sindicalistas, lo del Joan Peiró en diciembre del 28, claro, unos años antes del 36. Pero aquí dice, ¿quién puede negar que la Confederación Nacional del Trabajo durante unos años ha constituido la fuerza organizada más formidable de España? ¿Quién puede negar que en España nadie podía hacer nada en sentido revolucionario sin contar con esta fuerza organizada? Si los anarquistas nos juzgábamos incapacitados para establecer el comunismo libertario, ¿no era de sentido común ofrecer esa fuerza organizada a fin que el progreso político de España no quedase estancado? ¿Y qué tiene de particular que el ofrecimiento fuese hecho a las izquierdas burguesas, ¿no? Esto es como de manual, ¿no? Eso es táctica reformista de que, bueno, era un personaje importante y muy honesto, pues, prefirió que lo fusilaran a colaborar con el franquismo. Sí, a mí me parece muy interesante sobre todo esto que se está hablando por plan desde lo que has presentado tú como cuestión y lo que se ha sacado ahora a colación, porque yo tenía una cosa que me estaba resonando desde antes de es el por qué sea esa traición como si fuera algo abstracto que de golpe pues hay anarquistas que tienen suministros. ¿Por qué? Porque son malas personas y rompen con el anarquismo. A mí me parece interesante reflexionar en torno a todo ese proceso de lucha de clases que se da en el 36 y que yo entiendo que no es gracias a la CNT y el POUM, sino a pesar de ellos. Cómo esa CNT con todas las bases, con todos esos que llega a tener millones de militantes, lo que hace es frenar todo ese empuje revolucionario con la llamada a votar en las elecciones burguesas, a participar de la República, a participar de hecho de la República, de la misma República que mataba en el 34 a miles de proletarios. Como el POUM con todas sus corrientes de una forma o de otra era incapaz de ser una vanguardia revolucionaria para los marxistas y cómo va siempre detrás de las bases, cómo la misma CNT va siempre a contrapique de las bases, como tanto los amigos de Durruti como las mismas juventudes libertarias iban mucho por delante, tanto políticamente como a nivel de praxis misma, que mientras unos se hacían ministros, otros cogían las armas contra la República. Como a mí esto me parece interesante. Bueno, es todo un proceso, y en el proceso hay contradicciones. La CNT nace en 1907 prácticamente, con el nombre de Solidaridad Obrera, y pasa por muchas fases y claro, el PUM es un partido muy reciente, se funda en el 35 y no tiene bases. La política del PUM es seguir la política de la CNT. Lo que se le puede achacar a él es plegarse a la política que mandan los comités, reducirse a eso. Y así todo era una cuestión de supervivencia para ellos, que no les valió, porque los comunistas, bueno, Stalin mandó diezmar a los dirigentes del PUM y lo hizo. Bueno, yo le puse la revolución tradicional, no por los amigos de Durruti, sino porque en una carta, creo que es a Maurier, ya tarde, ya en el exilio, Camus, Albert Camus, el escritor, se refirió
a la Revolución Española como la revolución traicionada. Ujú. Y no sé cómo me enteré de esa carta, o del boletín ese del POU donde salía esa carta, lo digo por allí en alguna nota, y le puse el nombre porque todo el mundo, la revolución traicionada como Trotsky, no como... Sí, no tiene que ver con Trotsky. Me inspiró el título a eso. Y bueno, yo qué sé, en todas las revoluciones hay siempre dos bandos. Uno que echa para un lado y otro que echa para otro. Cuando los obreros se enfrentaron a los militares en el 36, en Barcelona, por ejemplo, en toda Cataluña y en la parte, digamos, de la República Triunfadora, ¿qué es lo primero que hicieron los dirigentes de la CNT? Llamar a la vuelta al trabajo. No llamaron, ocuparlo todo, hacer los dueños. De hecho, las colectivizaciones tardaron todavía bastante en imponerse. Es decir, ellos no tenían, la CNT, sobre todo, el problema de la dirección en la CNT. La CNT funcionaba de una forma muy informal y a veces los informalismos favorecen todavía más la aparición de núcleos burocráticos, es decir, de dirigentes que adoptan decisiones unilaterales sin consultar a las bases. No era el caso normal, pero sí que es verdad que había una distancia entre muchos dirigentes y las bases. Los sindicatos eran fuertes y podían cambiar eso. Pero, de hecho, ya cuando tú haces una concesión, lo normal es que hagas otra más después, y después otra más. Porque claro, ya cuando nos encontramos en mayo 37, piensa que se ha aceptado la disciplina, el reglamento disciplinario militar, piensa que se ha aceptado la disolución, militarización de las columnas, la aplicación del reglamento militar, digamos, republicano, republicano y monárquico, que también era el mismo. Piensa que se habían disuelto todos los comités antifascistas locales, y yo qué sé, y ahí se ceden en muchos terrenos, se cede en el terreno, por ejemplo, del control de precios del mercado. Todo lo que era alimentación y todo eso estaba regulado por sindicatos potentes, sindicato de distribución, que tenía casi 100.000 afiliados. Es el sindicato que se llamó después de Industrias Alimentarias, de donde salieron muchos amigos de Durrull. Es decir, los sindicatos eran muy potentes y tenían mucha fuerza, sobre todo aquí en Cataluña. Pero había siempre esa dicotomía, ese divorcio, que fue acentuándose. En el momento de Mayo, coño, tienes que Mayo, que ellos ganan la batalla y la pierden, y se retiran. Eso hay artículos interesantes, hay un artículo en Revolución Proletariana, por ejemplo, un artículo de Robert Luzón, que dice que no querían ganar. Ellos, si ganaban, tenían que ir más adelante a hacer la revolución, que es lo que querían los amigos del Ruti. Y entonces se acababa la guerra y se acababa todo, y ellos no asumían esa responsabilidad, no la quisieron asumir. Desde el principio ya, porque ten en cuenta que Federica Montseny y el padre, sobre todo Urales, ya dijo, escribió una carta a Largo Caballero, esto es en septiembre, y le dice que no está el horno para el comunismo libertario. Ya se lo dice claramente, es decir, nosotros nos quedamos donde estamos. Bueno, donde están, permitieron que el gobierno se reorganizara. Claro, el gobierno no podía reorganizarse en esos momentos si no tenía gente de la CNT. En la CNT hay gente que peinó, por ejemplo, Horacio fue el más cabrón de todos. Los Marianes no, en ese caso fue Horacio Prieto, Abad Santillán, son mucho peores en ese sentido. Y estos propugnaron entrar en el gobierno. Estuvieron un mes para convencer a una mayoría para que aceptara. Ten en cuenta que los plenos de la CNT no eran asamblearios, las reuniones sindicales sí, pero los plenos eran plenos de delegados. Y al burocratizarse la organización, iban a los delegados los mismos. Las decisiones las tomaban 30 tíos que representaban a miles de trabajadores, eso sí, pero eran 30 tíos, ya los mismos. Es decir, esta burocratización que se dio, que se dio también
mucho más fuerte todavía en la socialdemocracia alemana y en general en el movimiento obrero, por bastantes causas y también por culpa de los obreros que la permitieron, digamos. Y eso es lo que pasa. Y es lo que pasa cuando yo estoy harto de participar en reuniones, en comités, en movidas, en la huelga, en las movidas anti-TAF, estuve muy metido, todo esto. Siempre hay algún cabrón reaccionario que echa para atrás, que frena, o algún infiltrado que es de Ribatasuna, que tal, que tiene un discurso. Siempre hay cosas. Y la gente es muy reacia a decir, tú, lárgate a la calle. Haces una reunión de gente que está actuando en defensa del territorio, ya te aparece gente que intenta manejar eso, o que intenta apartar a otros. Y eso lo tienes en todas las luchas. En todas las luchas actuales y a todos los niveles. La gente que está comprometida en eso tiene que actuar muy contundentemente, decirles, ¿y tú dónde vas? ¿Tú qué eres? ¿Un submarino de Esquerra Republicana? Ah, toma por saco. Esto se mete. Tienes gente, en las movidas estas de defensa del territorio, seguro que tienes a alguien de Esquerra Republicana a través del sindicat de pagesos o ¿cómo es diu? Revolta Pagesa, que és otro sindicato, ara es diu Gremi de Pagesos. Sí que hay organizaciones campesinas chulas, pocas, pero las hay. La Asamblea Pagesa, que está por Mérida y tal, pero hay gente que se mete por ahí y bueno, evita. Como siempre hay que, cuando más seamos más reiremos, hay que agrupar al máximo número de gente, y es verdad, no puedes hacer una manifestación de 20 personas, necesitas mucha más gente, pues a veces tienes que rebajar los planteamientos, y para ahí te la cuela. En la lucha diaria, cotidiana, hay que estar muy atentos a eso, porque al cabo de un tiempo esos movimientos sí se consolidan, y no han eliminado a todo este personal que está allí, que no son muchos, pero en fin, que ya procurarán ellos ocupar los puestos clave, pues entonces a través de la representación se lo cargan. Es una ley de los movimientos sociales. Bueno, pues si us sembla... Ja està. Yo quería hacer Tenemos el libro, una pregunta muy corta, Digas. si hay un minuto, que es sobre, a propósito de lo que decías ahora, Miquel, que ya el primer día la CNT ordenó la vuelta al trabajo. Hay un libro que a mí me llamó la atención hace un tiempo, de un tal Michael Seidman, se llama, que se titula Los obreros contra el trabajo, que habla de las luchas que hubo en las fábricas colectivizadas de Barcelona entre la dirigencia, que presionaba en favor de la productividad, de la eficiencia, y muchos obreros, quizás anarquistas auténticos, que estaban contra el trabajo, que decían, bueno, hemos hecho la revolución para seguir un poco haciendo lo mismo que antes, es decir, con los horarios, etcétera. Ya sé que eran unas circunstancias muy excepcionales, obviamente, ¿no? Entonces, nada, quería también someterlo a vuestra opinión, si lo conocías. Entre cierta ultraizquierda ha tenido éxito ese libro. Seidman sí. no es en absoluto anarquista, de hecho es muy moderado, Es muy moderado, socialista muy moderado. Sí. Y o votante del Partido Laborista, esto sí, Sí. no es... Y tiene un defecto ese tipo de análisis, es verdadero, ese tipo de resistencia se dio, Ajá. pero no es lo mismo que se diese en una fase ascendente, es decir, los obreros somos los amos, Ajá. estamos haciendo la producción para ponerla al servicio de toda la clase, y otra cosa es no saber para quién trabajas. Si en realidad estás trabajando para los ministerios, estás trabajando para los sindicatos, no sabes para quién trabajas. Entonces, la actitud esta de yo quiero tener mis horas libres, quiero cobrar más, puede ser o muy egoísta o muy radical. Sí. Digamos, es esa la diferencia que no aclara Seidman. El libro es interesante, por supuesto, porque denota una resistencia al trabajo
que no está mal. Ahora, depende de la coyuntura. Esa resistencia en una coyuntura ascendente, como era al principio, los primeros meses, ¿ves? Ten en cuenta que de la Yo creo que productividad sí. dependían las familias de los milicianos y muchas cosas, que por entonces las pagaban todos los gastos estos y las patrullas de control que todavía no se llamaban así, los comités y todo esto. Todo eso funcionaba, los comedores populares, funcionaba gracias a los esfuerzos de los trabajadores. Yo creo que es un mal libro, porque bueno, ya lo vas a explicar tú, pero claro, en el contexto ese en que había sabotaje real de gente que trabajaba mal, pero porque estaba esperando que ganaran la guerra a los otros, hacer un libro... No sé, en todo caso habría que explicar bien en el contexto en qué contexto se daban ese tipo de protestas y de sabotajes. Sí, a mí el libro no me gustó tampoco, pero vamos, entre otras cosas también porque uno podría decir que los revolucionarios que luchan en una barricada no es que vayan a estar 2 horas más trabajando para la totalidad, no es que la tiñan, ¿no? O sea, estás dando todo. Das todo. Y nadie dice, coño, no vayamos a la barricada, que... ¿no? Tú imagínate. Bueno, pues veámoslo eso desde el punto de vista de... ¿El problema cuál es? El problema es un tema político. Entonces, Eichmann lo que hace es hurtarlo. Y sacar algo que es muy jugoso, es mi opinión, disculpad coincido. Sí, muy jugoso, van a hacer la revolución y tal, pero hay mucho más ruido que, sobre todo, análisis. Y no me parece un buen libro. Insisto que es una opinión personal. Sí, tuvo críticas muy duras, sí. Sí, yo también comparto que él obvia el contexto y eso no se puede hacer, la excepcionalidad, ¿no? Es decir, que una lucha, como decía Miquel, que podía tener sentido en un contexto realmente revolucionario y transformador, en una guerra... Después de mayo del 37. Claro, Sí, o los obreros que estaban en el bando nacional, que habían caído en el bando nacional, claro, y que se escaquearan todo lo que pudieran del trabajo, claro. claro. Si Pero estás me llamó- fabricando bombas para el bando nacional, escaquéate todo lo que puedas. Pero claro, me llamó la atención el planteamiento. De todos modos, como decía Miguel, tuvo una gran acogida en cierto tipo de medios, pero a mí me parece que mal reflexionado. Bueno, hay siempre una corriente, bueno, sobre todo los Indus, tuvo mucho éxito en los nuevos ultraizquierdas y también fue muy valorado, porque da una imagen muy radical, da una imagen de un proletariado prácticamente místico, vamos, ideal, que reacciona sobre todo, que reacciona contra la alienación del trabajo, cuando no es verdad todo eso. Es una interpretación en la que se han especializado ese tipo de pequeños grupos porque les da un toque muy radical a todo eso. Está contra el trabajo, por supuesto. bueno, si os parece, si no hay ninguna otra, lo dejamos. Tenéis aquí el libro, que además está a un precio... Excepcional. 600 y pico páginas, 25 euros, 600 y pico páginas. O sea que... Bueno, gracias. Gracias a vosotros.